Muy buenas noches. Nosotros somos de la Universidad Estatal de Milagro, carrera Educación Básica, segundo semestre, aula número C7. El día de hoy les vamos a hablar del texto narrativo y el texto académico. Texto narrativo. Un texto narrativo es un tipo de texto que cuenta una historia o relata una secuencia de eventos. Su principal objetivo es transmitir una serie de acontecimientos en un orden temporal, utilizando personajes, diálogos, descripciones y acciones para desarrollar la trama. Los textos narrativos pueden presentarse en diferentes formas, como novelas, cuentos, fábulas, leyendas, crónicas y entre otros. Las características. Las características son narrador y punto de vista, personaje, trama y tiempo y espacio. Diálogo. El diálogo es una herramienta fundamental en el texto narrativo. Permite que los personajes se expresen, interactúen y revelen información sobre sí mismos. Los diálogos pueden ser utilizados para desarrollar la trama, añadir tensión o humor y profundizar en la psicología de los personajes. Narración descriptiva. El texto narrativo incluye descripciones detalladas que permiten al lector visualizar los escenarios, personajes y obtener presentes en la historia. Estas descripciones sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, táctiles y gustativas enriquecen la narrativa y hacen que la experiencia de lectura sea más vivida. Suspense y tensión. El texto narrativo utiliza recursos como el suspense y la tensión para mantener el interés del lector. Adoptar diferentes perspectivas narrativas. Los personajes son aquellos protagonistas y secundarios de la historia. La trama es aquella estructura narrativa que describe la secuencia de eventos en la historia. La ambientación. Esta se refiere al entorno físico, temporal y social en la que se desarrolla la historia. El diálogo es aquella interacción verbal entre los personajes. Y la descripción. La descripción son narraciones detalladas de los personajes, escenarios, objetos o eventos en el texto narrativo. Punto de vista. Se refiere a la perspectiva desde la cual se narra la historia. Puede ser interno o externo, ya que el punto de vista influye en la forma en que se presenta la historia y en la información que se revela al lector. Tiempo. Este se refiere a la secuencia de eventos en texto narrativo. Puede ser lineal o no lineal. El manejo del tiempo puede crear suspenso, dar información adicional o profundizar en los antecedentes de la historia. Tono y estilo. Se refieren al modo en que se expresa el narrador en el texto narrativo. Estas dos dan forma a la voz narrativa y pueden variar según el propósito del autor y la naturaleza de la historia. Tema. El tema es la idea central o el mensaje que se desprende del texto narrativo. Puede abordar una amplia gama de temas, como el amor, la amistad, el poder, entre otros. También el tema proporciona una reflexión más profunda y un significado más amplio al texto. Introducción o planteamiento. Es la parte inicial del texto narrativo donde se presentan los elementos esenciales de la historia. Desarrollo. Parte central del texto narrativo donde se desarrolla el conflicto y los eventos que ocurren a lo largo de la historia. Clímax. Es el punto de mayor intensidad y tensión en el texto narrativo. Desenlace, el cual es la parte del texto narrativo donde se resuelven los conflictos y se proporciona un cierre a la historia. Por eso es importante destacar que la estructura de un texto narrativo puede variar dependiendo del tipo del texto narrativo y también de la manera de la forma del autor. Organización. La organización del texto narrativo, que a continuación le presento la clave de la organización del texto. Orden cronológico. La mayoría de los textos narrativos siguen un orden cronológico, donde los eventos se presentan en secuencia. Flashbacks y analepsias. Algunos de los textos narrativos utilizan flashbacks, que son escenas o eventos que ocurren antes de la línea. Transiciones. Las transiciones son utilizadas para conectar de manera fluida las diferentes partes del texto.
Párrafos y secciones. Los párrafos son parte del texto narrativo y contribuyen a la organización y estructura general. Uso de títulos y subtítulos. En textos narrativos más extensos o complejos, es común utilizar títulos y subtítulos. El paralelismo en algunos textos narrativos se utiliza para organizar y relacionar diferentes hilos narrativos. Y estructura en capítulos o partes. Muchos textos narrativos, especialmente en forma de novelas extensas, se organiza en capítulos o partes. Texto académico. Es un tipo de escrito que se caracteriza por seguir ciertas convenciones y normas específicas propias del ámbito académico. Está diseñado para comunicar información de manera clara, precisa y objetiva, y su objetivo principal es contribuir al conocimiento y debate dentro de una disciplina o campo de estudio. Se caracteriza por su rigor y seriedad y está respaldado por fuentes confiables y verificables. Suele tener una estructura formal y organizada que incluye elementos como introducción, desarrollo y conclusión. Además, utiliza un lenguaje técnico y especializado propio del área de conocimiento en el que se enmarca. Algunos ejemplos de textos académicos son los artículos de investigación, las tesis, los informes científicos, los ensayos académicos y los libros académicos. Estos textos suelen ser revisados por expertos en el campo antes de su publicación, en su proceso conocido como revisión por pares, para garantizar su calidad y rigor. Características: rigor, objetividad, estructura organizada, lenguaje técnico y especializado, citación y referencias, claridad y de precisión, formalidad, revisión por pares, fuentes fiables, contribución al conocimiento. Los elementos que conforman. Está conformado por portada, que es la primera página del texto académico. El resumen es un breve contenido del texto académico que proporciona una visión general. Otro elemento es la introducción, que es la sección inicial del texto académico. El marco teórico también forma parte de esta sección, que revisa y sintetiza la investigación previa. La metodología es otra parte fundamental. Aquí se describe detalladamente el diseño de la investigación y los métodos utilizados. El resultado es la parte que presenta los hallazgos obtenidos del análisis de datos. La discusión también es otro punto elemental que analiza e interpreta los resultados obtenidos. Las conclusiones que resumen la forma concisa principalmente de los resultados que responden a los objetivos. Las referencias bibliográficas que incluyen una lista de textos con fuentes citadas y los anexos o apéndices que en algunos casos pueden agregar texto académico que incluye el material y que es relevante para un conocimiento científico. La estructura del texto académico. La portada incluye el título del documento, el nombre del autor, la afiliación institucional y la fecha de presentación. El resumen proporciona una visión general del estudio. El índice, un listado detallado de los capítulos, secciones y subsecciones del texto junto con las correspondientes páginas. La introducción presenta el contexto, la relevancia y los objetivos de la investigación. La revisión de la literatura se realiza una revisión exhaustiva de los estudios anteriores relevantes al tema de investigación. En el marco teórico se expone el marco teórico en lo que se basa el estudio. La metodología se describe detalladamente el diseño de investigación. En los resultados se presenta y se analiza los hallazgos de la investigación. En la discusión se comparan los hallazgos con los estudios previos y se discuten las limitaciones del estudio. En las conclusiones se resumen los principales resultados y se responden las preguntas de investigación. Las referencias bibliográficas, un listado completo de todas las fuentes citadas en el texto. En el apéndice contiene información adicional que complementan el texto principal. Organización.
Tenemos la introducción, que es la contextualización del tema de investigación, la metodología, que tenemos la descripción detallada del diseño de investigación utilizado, los resultados, que tenemos la presentación de los hallazgos de investigación, la discusión, que tenemos la interpretación y análisis de los resultados en relación con los objetivos y preguntas de investigación, las conclusiones, que son el resumen de los principales hallazgos, las referencias bibliográficas, listado completo de todas las fuentes citadas, apéndice, información adicional que complementa el texto principal como cuestionarios, entrevistas completas, muestras de datos adicionales, entre otros. Bueno, espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.